El olor a lavanda y sándalo se aferraba al aire del viejo laboratorio como un fantasma persistente. Para Elena era el aroma del hogar. Más hogar que la mansión impecable y fría que se erguía colina arriba, la mansión que su padre había construido para su madre y que ahora ocupaba su madrastra Matilde. Aquí abajo, en el taller de piedra original de Aromas del Valle, entre alambiques de cobre y estanterías repletas de frascos de vidrio oscuro, Elena se sentía ella misma. Estaba de pie, con la espalda encorvada sobre una balanza de precisión, midiendo gramos de resina de incienso. Llevaba una bata de laboratorio blanca, manchada en el puño con aceite de bergamota, y su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado del que se escapaban mechones rebeldes. Sus manos, aunque cuidadas, no eran las manos suaves de una heredera. Eran las manos de una trabajadora, con pequeños callos en las yemas de los dedos por manipular pipetas de vidrio y tapas de rosca. Un suspiro se escapó de sus labios mientras ajustaba la balanza. El último lanzamiento de la temporada de primavera había sido un desastre. No por la fragancia, que era una composición brillante de neroli y pimienta rosa que ella misma había desarrollado, sino por la campaña de marketing. Su hermana Isabela había insistido en ser el rostro de la campaña. El resultado fue una serie de fotos que parecían más un anuncio de club nocturno que la publicidad de una casa de perfumes artesanal y con historia. Las ventas se desplomaron. Ahora, toda la presión recaía sobre este nuevo aroma. Uno que Elena había basado en las notas de su difunta madre, una fórmula inacabada que encontró en un pequeño cuaderno de cuero escondido en el cajón de un escritorio antiguo. Era arriesgado, terroso y complejo. No se parecía a nada que Aromas del Valle hubiera producido en la última década. El sonido de unos tacones caros golpeando la piedra del suelo la sacó de su concentración. El sonido era agudo, impaciente. Segundos después, la puerta del laboratorio se abrió de golpe, inundando el espacio con una luz brillante y un perfume abrumadoramente dulce y comercial. Era Isabela. Elena, por el amor de Dios, ¿qué es ese olor a iglesia vieja?, dijo Isabela, arrugando la nariz perfectamente operada. Se abanicó el aire delante de la cara con una mano cargada de anillos de diamantes. Isabela era un contraste deslumbrante con el laboratorio rústico. Llevaba un vestido de seda color fucsia que se adhería a su figura, y su cabello rubio platino caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Parecía que acababa de salir de una sesión de fotos, lo que probablemente era cierto. «Es incienso, Isabela». «Y un toque de vetiver», respondió Elena con calma, sin levantar la vista de su balanza. «Y estás contaminando mi ambiente de trabajo. Tu perfume se va a mezclar con las notas de prueba». Isabela soltó una risa burlona. ¿Mi perfume? Querida, esto es Desir Imperial. Cuesta más que todo el inventario de esta cueva. Además, ¿a quién le importa? Papá te deja jugar aquí abajo, pero todos sabemos quién dirige realmente el espectáculo. Elena apretó la mandíbula. Yo dirijo el laboratorio, Isabela. Tú diriges la cuenta de Instagram. No confundamos las cosas. ¡Qué graciosa! Isabela se paseó por la sala, tocando peligrosamente una hilera de viales de prueba. Hablaba de la boda, tontita. Mi boda. Elena se congeló. Un frío diminuto se instaló en la base de su columna vertebral. ¿Tu boda? Oh, ¿no te lo ha dicho Ricardo? Qué despistado. Isabela sonrió, una sonrisa lenta y triunfante que no llegó a sus ojos azules. Supongo que estaba esperando el momento adecuado. Pero ¿cuál es el momento adecuado para decirte que se va a casar con la hermana correcta? El pequeño peso de incienso que Elena sostenía en sus pinzas cayó sobre la balanza, esparciendo un polvo dorado sobre la superficie de metal. Ricardo. ¿Ricardo es tu prometido?, susurró Elena, aunque la palabra le sonaba extraña, como un idioma extranjero. Bueno, claro. ¿Quién más? Isabela se rió, un sonido agudo y carente de humor. Hemos estado viéndonos durante meses, Elena, a tus espaldas, a espaldas de todos. Resulta que Ricardo prefiere el Desir Imperial al olor a iglesia vieja. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo, su Ricardo. El hombre al que le había dado su confianza, su amor, y al que le había confiado los planes de su propia boda. Una boda para la que ya había elegido el vestido. Pero estábamos planeando, comenzó Elena, la voz quebrada. La cena de degustación de la semana pasada. Dijiste que tenías una reunión de trabajo. Y la tenía. Isabela se encogió de hombros con elegancia. Una reunión muy íntima. Conmigo. Tuvimos que discutir los detalles de nuestro compromiso. El anillo es espectacular, por cierto. Mucho más grande que esa pequeña cosa que él te dio. Instintivamente, Elena miró el modesto diamante de talla antigua en su dedo anular. Era de su abuela. El de su madre se lo había quedado Matilde. Isabela, esto no puede ser, dijo Elena buscando algo a lo que agarrarse. La mesa de trabajo estaba fría bajo sus palmas. Es un error. Es una broma cruel,
¿Broma? La sonrisa de Isabela se desvaneció, reemplazada por una mueca de desdén. Oh, Elena, siempre tan ingenua. ¿De verdad pensaste que un hombre como Ricardo se quedaría contigo? ¿Con la ratita de laboratorio? Él necesita una anfitriona, una socia que brille a su lado, no una sirvienta que huela a compost. Cada palabra era un golpe físico. Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Se apoyó pesadamente contra la mesa, volcando un pequeño vaso de precipitados. El aceite esencial de lavanda se derramó, y su aroma calmante ahora parecía una burla. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo articular. ¿Por qué? Isabela se acercó, su rostro ahora serio, casi cruel. Porque puedo. Porque siempre he conseguido lo que quiero. Y tú siempre has sido un felpudo. Él me vio, Elena. Vio a la verdadera heredera de Aromas del Valle, no a la sombra que se esconde en el sótano. Justo en ese momento la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Matilde, su madrastra, impecablemente vestida con un traje de lino beige, su cabello recogido en un moño tenso. Sus ojos fríos como el acero evaluaron la escena. Isabela triunfante, Elena devastada, el aceite derramado en el suelo. Isabela querida, te dije que la dejaras trabajar, dijo Matilde con una voz suave como la seda, pero con un filo cortante. No queremos que Elena tenga una excusa para el bajo rendimiento de este trimestre. Mamá, solo le estaba dando la buena noticia, dijo Isabela, corriendo a abrazar a Matilde. Matilde le dio unas palmaditas en la espalda, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. Ah, sí, la noticia. Felicidades, hija mía, dijo, aunque el título sonaba como un insulto. Ricardo es un hombre excelente. Una gran captura para la familia. Tú lo sabías, susurró Elena, el horror asentándose en su pecho como una placa de hielo. Matilde ajustó el cuello de su blusa. Por supuesto que lo sabía. Fui yo quien organizó la cena donde se reconectaron. Ricardo necesitaba una perspectiva. Alguien que entendiera las responsabilidades que conlleva nuestro apellido, no solo las fórmulas. La traición era completa. No era solo su prometido, no solo su hermana. Era su familia. La habían rodeado, la habían acorralado y ahora la estaban destruyendo. Pero la compañía, murmuró Elena. Yo soy la perfumista. Sin mí, Matilde soltó una risa seca. Querida Elena, tu trabajo es adecuado, pero fácilmente reemplazable. Tenemos un nuevo perfumista francés que llega la semana que viene. Muy moderno, muy caro. Isabela y Ricardo creen que es hora de modernizar la marca. Deshacernos de lo viejo. El mensaje era claro. Lo viejo era ella. Ahora, continuó Matilde, su voz volviéndose práctica. Entendemos que esto es incómodo. Ricardo prefiere no tener que verte más. Sería perturbador para su felicidad con Isabela. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Elena, su voz temblando de rabia y dolor. Estás despedida, Elena. Matilde lo dijo con la misma facilidad con la que se pediría un café. Tus servicios ya no son necesarios en Aromas del Valle. Tu padre dejó la empresa a mi nombre en su testamento para que yo la administrara por el bien de la familia. Y estoy decidiendo que tu presencia es mala para el negocio. Isabela sonrió, una sonrisa de tiburón. Y como esta casa del laboratorio está en la propiedad de la empresa, también necesitarás desalojarla. Digamos, antes del anochecer. ¿Qué? Exclamó Elena. No pueden. Esta era la casa de mi madre. Era, corrigió Matilde. Ahora es un activo de la empresa que necesita ser liquidado. Tienes una hora. Si yo fuera tú, no perdería el tiempo llorando sobre la lavanda derramada. Matilde se giró con un movimiento nítido. Isabela la siguió, pero se detuvo en la puerta. Ah, y Elena, dijo Isabela con falsa dulzura. No te preocupes por el vestido de novia. Me queda perfecto. Cerraron la puerta dejando a Elena sola en el laboratorio. El silencio era ensordecedor, roto solo por el lento goteo del aceite de lavanda desde el borde de la mesa de trabajo al suelo de piedra. Elena miró sus manos, las manos trabajadoras que habían construido esta compañía desde las cenizas que su padre casi la deja. Estaban vacías. Miró a su alrededor, al único lugar que había llamado hogar. Y luego sus ojos se posaron en el pequeño cuaderno de cuero de su madre que había sacado para trabajar. Estaba medio escondido bajo una pila de notas. Lentamente, mientras las lágrimas de conmoción y rabia comenzaban a trazar caminos silenciosos por sus mejillas manchadas de polvo, Elena se acercó. Ignoró todo lo demás. Ignoró el perfume derramado. Ignoró la balanza rota. Ignoró el eco de la risa de Isabela. Con manos temblorosas tomó el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Era lo único que le quedaba. Lo único que no le habían podido quitar. Salió del laboratorio por la puerta trasera sin mirar atrás. Caminó por el sendero de grava, pasando junto a los rosales que su madre había plantado, y salió por la verja oxidada al final de la propiedad.
No llevaba bolso, no llevaba teléfono, solo el cuaderno de su madre y la bata de laboratorio manchada que llevaba puesta. Mientras caminaba por el camino de tierra que se alejaba de la finca, sus zapatos de trabajo se llenaron de polvo. Se detuvo un momento, se agachó y se los quitó. El asfalto caliente de la carretera rural quemaba, pero ella siguió caminando, descalza, sin nada, y sin embargo con todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La rabia aún no había dado paso al dolor, pero debajo de ambas, una pequeña brasa de algo nuevo y duro comenzaba a arder. El sol de la tarde de California era una presencia física, un peso sobre los hombros de Elena. El asfalto era un castigo. Cada pequeño guijarro, cada trozo de vidrio olvidado por el tiempo, se clavaba en las plantas de sus pies. Había dejado de sentir el dolor agudo después de la primera milla. Ahora era un ardor sordo y rítmico que puntuaba cada paso de su nueva y destrozada realidad. Los coches pasaban zumbando por la carretera rural. Algunos conductores disminuían la velocidad por curiosidad. Sus rostros una mezcla de lástima y confusión al ver a una mujer con una bata de laboratorio manchada caminando descalza al borde del camino. Ella mantenía la vista fija en el horizonte, en la línea borrosa donde el Valle Verde se encontraba con el smog de la ciudad más allá. Cada pocos minutos, una ola de incredulidad la golpeaba con la fuerza de una bofetada. Ricardo. La forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. La forma en que le susurraba mi perfumista como si fuera el título más importante del mundo. Todo había sido una farsa, una actuación ensayada. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses, como había dicho Isabela? ¿O habían estado riéndose de ella todo el tiempo? La cena de degustación. Ella había pasado días diseñando un menú que maridara con las notas de un perfume en el que estaba trabajando. Él había cancelado en el último minuto. Reunión de trabajo, había dicho. La imagen de él, esa misma noche, levantando una copa de champán con Isabela, sus dedos entrelazados, se proyectó en su mente. Era tan vívida, tan cruel, que tropezó y cayó de rodillas sobre la grava del arcén. La gravilla se clavó en sus rodillas, abriendo la piel. Pero el dolor físico fue un alivio momentáneo del huracán que rugía en su pecho. Apretó el cuaderno de su madre contra su esternón. Era lo único real que quedaba. El cuero suave y desgastado estaba tibio por el calor de su cuerpo. Era un ancla, se obligó a ponerse de pie. La humillación era un ácido que le quemaba la garganta. Matilde, estás despedida. Isabela, me queda perfecto. Las voces se arremolinaban, pero se negaba a dejarlas ganar. No allí, no al costado de la carretera. Siguió caminando. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sol había comenzado su descenso, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados que normalmente le habrían inspirado una docena de combinaciones de fragancias. Hoy solo parecían magulladuras. Había un destino en su mente. Un lugar al que no había ido en años, pero que representaba el único refugio que le quedaba en el mundo. El pequeño barrio de trabajadores al otro lado de la autopista, más allá de los viñedos y los campos de lavanda de las fincas ricas. El lugar donde vivían los jardineros, los cocineros y los trabajadores de mantenimiento que hacían funcionar Aromas del Valle. Cuando finalmente llegó al pueblo, la oscuridad estaba cayendo. Las farolas parpadeaban, arrojando charcos de luz amarilla sobre las aceras agrietadas. Sus pies estaban en carne viva, cubiertos de polvo y manchas de sangre. Cada paso era una agonía. Finalmente se detuvo frente a una pequeña casa de madera, con la pintura azul descolorida y un jardín delantero que era un caos glorioso de hierbas, flores silvestres y rosales rebeldes. El aire aquí no olía a sándalo y lavanda procesados. Olía a tierra húmeda, a romero y al guiso de alguien cocinándose lentamente. Subió los 3 escalones del porche y su mano tembló mientras la levantaba para llamar. Antes de que sus nudillos pudieran tocar la madera, la puerta se abrió. Una mujer pequeña y arrugada estaba de pie en el umbral, con un delantal de flores cubierto de harina. Era Sofía. Había sido la esposa del jardinero jefe de su madre, Miguel, y había sido la niñera no oficial de Elena antes de que Matilde llegara y la despidiera por ser demasiado familiar. Los ojos de Sofía, oscuros y agudos como los de un pájaro, se abrieron de par en par. «¿Niña Elena?», susurró su voz con el suave acento de su tierra natal. Miró sus pies ensangrentados, su bata de laboratorio, el rastro de lágrimas secas en sus mejillas. «Dios mío, ¿qué te han hecho esos demonios?». Elena no respondió. No pudo. El simple acto de ver un rostro amable, de escuchar su nombre dicho con algo que no fuera desdén, rompió la última hebra de su autocontrol. Se desplomó hacia adelante y Sofía, sorprendentemente fuerte para su edad, la atrapó. «Ya, ya, entra, mi niña. ¿Estás en casa?». Sofía la guió a la pequeña y cálida cocina. Olía a ajo, orégano y jabón de Castilla. Era abrumadoramente reconfortante.
Sentó a Elena en una silla de madera destartalada, desapareció por un momento y regresó con un barreño de agua tibia y sal. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a Elena y comenzó a limpiar sus pies heridos. El contacto del agua tibia y las manos ásperas pero gentiles de Sofía fue la perdición de Elena. Un sollozo gutural escapó de su pecho, un sonido animal de dolor y pérdida. Se dobló por la mitad, escondiendo su rostro entre las manos, y lloró. Lloró por Ricardo, el hombre que nunca había conocido realmente. Lloró por Isabela, la hermana que nunca había tenido. Lloró por su padre, por haber sido tan débil como para dejar que Matilde se apoderara de todo. Y lloró por su madre, por haberla dejado sola en ese nido de víboras. Sofía la dejó llorar. Continuó limpiando sus heridas en silencio, aplicando una pomada verde y de olor penetrante que preparaba ella misma con caléndula y árnica. «Esto te dolerá mañana», dijo simplemente, vendando sus pies con tiras de tela de algodón limpias. «Pero sanarás. Los pies siempre sanan. Están hechos para caminar». Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos de Elena se calmaron, convirtiéndose en jadeos temblorosos. Sofía le puso una taza de té de manzanilla caliente en las manos. «Ahora», dijo, sentándose frente a ella en un pequeño taburete. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Y Elena lo hizo. Con voz ronca contó la humillación en el laboratorio, la sonrisa triunfante de Isabela, la frialdad de acero de Matilde. Contó sobre la boda, el despido y la expulsión. El rostro de Sofía se oscureció con cada palabra. Cuando Elena terminó, la anciana sintió lentamente, sus labios apretados en una línea delgada. «Nunca confié en esa mujer, ni siquiera cuando tu padre la trajo», dijo Sofía, su voz baja y llena de una ira antigua. Tenía ojos como una serpiente, siempre midiendo el valor de todo. Y la hija es igual. Manzana podrida del mismo árbol podrido. Se levantó y fue a una pequeña despensa, sacando un plato de sopa de lentejas y un trozo de pan crujiente. «Come. No puedes planear una guerra con el estómago vacío». «¿Guerra?», murmuró Elena, la cuchara temblando en su mano. «Sofía, no tengo nada. Me quitaron todo. La compañía, la casa, mi vida». «No», dijo Sofía con firmeza, golpeando la mesa con el dedo. «Te quitaron cosas. Esas se pueden reemplazar. Pero no te quitaron lo que tienes aquí». Señaló la cabeza de Elena. «Ni lo que tienes aquí». Señaló su nariz. «Ni lo que tu madre te dejó». Sus ojos se posaron en el cuaderno de cuero que Elena había colocado en la mesa como un talismán. «Tu madre», continuó Sofía, su voz suavizándose. «Ay, Laura, era un espíritu. Veía el mundo de una manera diferente. No solo las flores, sino la tierra, la lluvia, el sol. Solía decirme que el mejor perfume no es el que huele más fuerte, sino el que cuenta la historia más verdadera». Sofía se reclinó con una mirada lejana en los ojos. Matilde nunca entendió eso. Para ella los perfumes eran solo agua cara en botellas bonitas. Dinero. Para tu madre, eran magia. Eran memoria. Elena comió la sopa, sintiendo como el calor le devolvía algo de vida. Por primera vez en horas, el pánico comenzó a retroceder, reemplazado por un agotamiento profundo. Sofía la condujo a una habitación diminuta en la parte trasera de la casa. Apenas era más grande que un armario, con una cama individual, una cómoda desvencijada y estantes llenos de libros y tarros de hierbas secas. Olía a lavanda real, la que se seca al sol, no la que se extrae en un laboratorio. «Era el cuarto de mi hijo antes de que se mudara», dijo Sofía. «No es la mansión, pero la puerta tiene cerradura». Elena se metió bajo las sábanas de algodón áspero. Eran, con diferencia, la cosa más cómoda que había sentido en su vida. Se quedó dormida casi al instante, con el cuaderno de su madre abrazado al pecho, como un niño que se aferra a su único juguete. Se despertó horas más tarde, en la oscuridad que precede al amanecer. La casa estaba en silencio, salvo por el suave ronquido de Sofía en la habitación de al lado y el tic-tac de un reloj. Sus pies palpitaban con un dolor sordo. Su corazón estaba vacío. El dolor de la traición regresó con toda su fuerza, amenazando con ahogarla. Se sentó en la cama, el pánico volviendo. ¿Qué iba a hacer? No tenía dinero, ni teléfono, ni ropa. Legalmente Matilde tenía el control. Había sido testigo de cómo su padre, debilitado por la enfermedad y encantado por su nueva esposa, firmaba los documentos que le daban a Matilde el control administrativo total de la empresa para asegurar su legado. Elena y su padre habían peleado por eso, la última gran pelea antes de su muerte. «Es solo papeleo, Elena», había dicho él. «Matilde sabe de negocios». La ingenuidad de su padre la golpeó. O quizás no fue ingenuidad, sino cobardía. Se negó a llorar de nuevo. Ya no encendió la pequeña lámpara de noche junto a la cama. La bombilla de bajo bataje arrojó una luz débil sobre el cuaderno de cuero. Lo abrió.
Había pasado años estudiando las fórmulas de su madre, las composiciones técnicas. Pero esta noche leyó más allá. Pasó las páginas de notas químicas y encontró las páginas del diario. La letra de su madre era elegante, inclinada, llena de personalidad. 2 de mayo. La lluvia de hoy trajo el olor a tierra mojada, petricor. Intenté capturarlo, fracasé. La química es demasiado limpia. Le falta el alma de la tormenta. De junio. Discutí con Roberto, el padre de Elena, de nuevo. Quiere lanzar otra fragancia de vainilla y almizcle. Dice que eso es lo que vende. Cuando lo que vende se volvió más importante que lo que es verdad. Elena pasó las páginas, su corazón latiendo más rápido. Era como escuchar la voz de su madre. Encontró entradas sobre el nacimiento de Elena, sobre el amor que sentía por los aromas del valle. Y luego encontró lo que buscaba, aunque no sabía que lo estaba buscando. Era una serie de páginas casi al final. El título estaba subrayado: El corazón del valle. No es una sola nota, había escrito su madre. Es una armonía imposible. La resina de pino calentada por el sol, la mineralidad de la piedra del río, el toque ozónico antes de la lluvia y algo más. Algo que solo crece en la sombra del roble viejo. Un musgo fantasma. No puedo sintetizarlo. Falla en el alambique. Se rompe. Pero creo que he encontrado la manera. No es química. Es biología. Una simbiosis. El musgo debe cultivarse con la raíz del lirio, no por separado. Debe fermentar. El proceso es inestable, peligroso para la producción en masa. Pero si funciona, si funciona, sería inimitable. No una fragancia. Sería el alma misma de este lugar. Mi verdadero legado. Debajo había un conjunto de coordenadas garabateadas y un dibujo de una flor que Elena no reconoció. Elena cerró el cuaderno lentamente. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Sus pies heridos estaban vendados. No tenía nada. Pero su madre le había dejado un mapa. Le habían quitado la empresa, el laboratorio, el prometido y el hogar. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la ratita de laboratorio y habían olvidado por completo a su madre. Se levantó de la cama haciendo una mueca de dolor cuando sus pies tocaron el suelo frío. Se acercó al pequeño espejo agrietado que colgaba de un clavo en la pared. Vio a una extraña mirándola. Ojos hinchados, cabello enmarañado, la bata de laboratorio sucia, ahora una mortaja. Pero había algo nuevo en su mirada. El vacío había sido reemplazado. «Voy a honrarte, mamá», susurró Elena a su reflejo, su voz áspera por el sueño y el llanto. «Voy a crear el corazón del valle. No para recuperar la empresa, no por venganza». Hizo una pausa y una sonrisa lenta y fría, una sonrisa que no reconoció como suya, tocó sus labios. Bueno, quizás un poquito por venganza. Salió de la habitación. En la cocina, Sofía ya estaba despierta preparando café. El aroma era fuerte, oscuro y lleno de promesas. «¿Dormiste?», dijo Sofía aprobadoramente. «No mucho», respondió Elena. Puso el cuaderno sobre la mesa. «Sofía, ¿alguna vez oíste a mi madre hablar de un musgo fantasma?». Los ojos de Sofía se iluminaron con reconocimiento. «El que crece cerca de la cascada escondida. El que Miguel tenía prohibido tocar. Tu madre dijo que era su secreto». Elena asintió. «Necesito que me prestes unos zapatos». Sofía le dio un par de botas de montaña de su hijo, viejas y desgastadas pero resistentes. Eran media talla más grandes, lo que Elena agradeció, ya que le permitía rellenar la punta con tela de algodón para amortiguar sus pies vendados. Le dio también una mochila de lona, una cantimplora con agua y un sándwich de queso envuelto en papel de cera. «El sendero no está marcado», le advirtió Sofía, señalando con el mentón hacia las colinas que se alzaban detrás del pueblo. «La cascada está en tierras públicas, pero apenas. Linda con la propiedad de Matilde. Tienes que seguir el arroyo seco hacia arriba hasta que ya no esté seco». El viaje fue un castigo. El sol de la mañana golpeaba con fuerza y las botas, aunque protectoras, eran pesadas y ásperas contra sus talones vendados. Cada paso era un recordatorio de su caída. El sendero que describió Sofía era más bien una sugerencia de camino, cubierto de maleza y rocas sueltas. Varias veces Elena resbaló y las espinas de las zarzas se engancharon en la ropa prestada que Sofía le había dado. Unos vaqueros de hombre demasiado anchos, sujetos con un trozo de cuerda y una camisa de franela. La heredera de Aromas del Valle se había convertido en una figura desaliñada, una vagabunda en su propia tierra. A pesar del dolor, había algo en el esfuerzo físico que la centraba. El veneno de la traición seguía en su sistema, pero el aire limpio y el esfuerzo de sus músculos le daban algo más en qué pensar. Se concentró en las notas de su madre. «Sigue el sonido. El agua tiene una voz diferente allí.
Después de 2 horas de caminata agotadora, cuando estaba a punto de creer que Sofía o su madre se habían equivocado, lo oyó. No era un rugido, sino un susurro constante, un shh que se escondía bajo el canto de los pájaros. Siguió el sonido, abriéndose paso entre un denso matorral de laureles de California, y entonces el aire cambió. Se volvió frío, húmedo y denso. Salió a un pequeño claro, un anfiteatro de roca gris veteada de cuarzo. El agua caía unos 20 pies desde un saliente de granito, no en una cortina, sino en docenas de finas cintas de plata que se deslizaban sobre la roca cubierta de musgo antes de reunirse en un estanque esmeralda. El aire estaba tan cargado de humedad que casi se podía beber. Era un lugar secreto, virgen, y allí, en la pared norte de la roca, a la sombra de un roble antiguo y retorcido, donde el sol nunca golpeaba directamente, lo vio. No era verde brillante como el otro musgo. Era de un plateado pálido, casi blanco, con toques de un azul lavanda tan sutil que parecía un truco de la luz. El musgo fantasma. Elena se acercó casi conteniendo la respiración. Se arrodilló junto al estanque, mojó un paño limpio de la mochila en el agua mineral y lo escurrió. Tal como decían las notas de su madre, no arrancó el musgo. Recogió las esporas y los filamentos más finos de los bordes con un toque delicado, casi reverente, colocándolos en el paño húmedo. Luego cavó con cuidado junto a la base de la cascada y encontró lo que buscaba. La raíz de un lirio salvaje, Iris macrosifón, que crecía en simbiosis con las rocas húmedas. Tomó un pequeño rizoma. Guardó sus tesoros en la mochila como si fueran diamantes. Llenó la cantimplora con el agua de la cascada. Se sentó en una roca durante un largo minuto comiendo su sándwich, escuchando el agua. El dolor de Ricardo y la crueldad de Isabela se sentían lejanos aquí. Este lugar era puro, era de su madre, era suyo. Regresó a casa de Sofía justo cuando el sol comenzaba a ponerse, cubierta de sudor y tierra, pero con una luz de determinación en sus ojos. Encontró a Sofía en el patio trasero, limpiando el cobertizo de herramientas de su difunto esposo. Era un cobertizo de madera destartalado, que olía a tierra, aceite de motor y algo dulzón y fermentado. «Este será tu laboratorio», anunció Sofía como si fuera lo más obvio del mundo. Miguel solía hacer su medicina aquí. Señaló un alambique de cobre casero, polvoriento pero intacto, en una esquina. «No es tu cristal brillante de la colina, pero funciona». Elena miró el espacio. El suelo era de tierra compactada. Las paredes estaban cubiertas de herramientas oxidadas. Pero había una mesa de trabajo resistente, una manguera de agua en el exterior y una ventana que daba al jardín de hierbas de Sofía. «Es perfecto», dijo Elena, y lo decía en serio. Durante los siguientes días, se establecieron en una rutina. Elena sabía que no podía vivir de la amabilidad de Sofía para siempre. Necesitaba dinero, no para un apartamento, no para ropa, para suministros. Alcohol de grano de alta graduación, frascos de vidrio ámbar, pipetas. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Vio un cartel en la cafetería del pueblo. «Se necesita camarera. Turno de mañana». A la mañana siguiente, Elena, la que había sido directora de desarrollo de productos de Aromas del Valle, se puso un delantal marrón y aprendió a equilibrar 4 platos de huevos revueltos mientras rellenaba tazas de café. Los primeros días fueron una tortura. Algunos de los clientes la reconocieron. Hubo susurros. «¿Esa no es la hija de Roberto? ¿La rica?» Escuché que su prometido la dejó por la hermana. Elena apretó la mandíbula, les dio su café con una sonrisa tensa y aceptó sus propinas de $1. Cada moneda que caía en su bolsillo era un pequeño acto de rebelión. Cada turno de 6 horas era un paso hacia su meta. Sus manos, antes cuidadas de perfumista, se volvieron ásperas, con pequeñas quemaduras por la cafetera y olor a tocino frito. Pero cuando terminaba su turno a las 2 p.m., era libre. Se lavaba el olor a grasa de la piel y se dirigía al cobertizo donde comenzaba el verdadero trabajo. Sofía se convirtió en su improbable asistente de laboratorio. Elena traía la química. Sofía traía la sabiduría ancestral. «Tu madre estaba en lo cierto», murmuró Elena una tarde mirando la nota. «No es química, es biología. El musgo tiene que vivir con la raíz del lirio mientras fermenta». «Claro», dijo Sofía, como si hablara con una niña. «Son vecinos. Se necesitan mutuamente. No puedes simplemente triturarlos y esperar que canten». Bajo la guía de Sofía, Elena dejó de pensar como una química moderna y empezó a pensar como una jardinera, como una cocinera. Usaron las vasijas de barro de Sofía para la fermentación, no vidrio estéril. Usaron el agua de la cascada, no agua destilada. Siguieron los ciclos de la luna para la cosecha de las hierbas del jardín de Sofía. Romero, salvia, lavanda que usarían para las notas de corazón. Mientras tanto, en la colina la vida en Aromas del Valle era un mundo aparte.
El nuevo perfumista francés Antoine Dubois había llegado. Era todo ángulos agudos, gafas de montura negra y bufandas de seda. Despreciaba el laboratorio de Elena, llamándolo una reliquia bárbara, y había exigido una renovación completa con cromo y vidrio. Matilde estaba encantada. Ella, Isabela y Ricardo estaban en la sala de conferencias principal, ahora pintada de un blanco estéril. Sobre la mesa había una docena de elegantes botellas minimalistas. «Es hora de la modernidad», anunció Matilde a su pequeño consejo de guerra. Antoine presentó su creación. «He eliminado la pesadez de las fórmulas antiguas. La tierra, el humo. Nadie quiere oler a bosque. Quieren oler a limpio. A caro», destapó una botella. El olor era agudo, ozónico, con un toque de melón y almizcle blanco. Era el olor de cualquier tienda libre de impuestos en cualquier aeropuerto del mundo. «Lo llamo pureté», dijo Antoine. Isabela dio un chillido de placer. «Pureté. Es tan limpio. Mamá, es brillante. Y yo seré el rostro, por supuesto». Ricardo asintió mirando las proyecciones de ventas que había preparado. «El margen de beneficio de esto es increíble. Los sintéticos son mucho más baratos que el incienso de iglesia de Elena. Podemos producir en masa para el lanzamiento de primavera. Coincidirá perfectamente con la boda». «La boda», dijo Matilde, su sonrisa de medusa firmemente en su lugar, «que será el evento social de la temporada. Pureté se lanzará en la recepción. Será una obra maestra de marketing». Isabela se inclinó y besó a Ricardo. «¿Ves, querido? Te dije que yo era la hermana con visión». Nadie en la habitación pensó en Elena. Para ellos, ella simplemente había desaparecido, un problema menor que se había resuelto solo. De vuelta en el cobertizo, el primer intento de Elena de fermentar el musgo fantasma y la raíz de lirio fue un desastre. Abrió la vasija de barro después de 3 semanas y un olor agrio a vinagre y calcetines mojados llenó el aire. Se pudrió. Elena se dejó caer en un taburete con la cabeza entre las manos. Las lágrimas de frustración picaban en sus ojos. Había gastado sus propinas de 2 semanas en el alcohol de grano para esta tintura. «No funciona», susurró, su voz quebrada. «He estado sirviendo café, oliendo a grasa, durmiendo en un cuarto de servicio. ¿Para qué? Para hacer vinagre de musgo». Sofía, que estaba moliendo romero seco en un mortero, ni siquiera levantó la vista. «Ah, ¿y qué agua usaste?» «El agua de la cascada, como dijo mamá». «¿Y cubriste la vasija?» «Sí». «¿Con una tapa de madera?» Elena se detuvo. «¿Qué encontré en el cobertizo?» Sofía se acercó, olfateó la vasija y luego la tapa. Esta madera era de una caja de cebollas. «Tu musgo fantasma no quería oler a cebolla», se rió entre dientes. «Niña, tu madre pasó 20 años en esto. Tú llevas 3 semanas. Creíste que sería fácil. Limpia eso. Iremos a la cascada de nuevo mañana. Pero esta vez buscarás la arcilla correcta para hacer tu propia tapa». Elena la miró. No había lástima en los ojos de Sofía, solo expectativa. Se puso de pie. Limpió el desastre. La humillación en la cafetería, el dolor de la traición, todo se quemó y se convirtió en algo más, combustible. «Mañana», dijo Elena, su voz firme ahora, «conseguiré la arcilla y conseguiré más botas. Estas tienen un agujero». Los meses que siguieron se convirtieron en un desenfoque de olores en conflicto. De las 5 a.m. a las 2 p.m., Elena vivía en un mundo de café quemado, sirope de arce y grasa de salchicha. Sus manos estaban perpetuamente pegajosas. Las propinas eran escasas pero constantes. Se convirtió en una sombra de sí misma en la cafetería, eficiente, silenciosa, ignorando las miradas de lástima de los clientes habituales que la recordaban como la heredera. Cada moneda de 25 centavos que caía en el tarro de propinas era un pequeño ladrillo para su nuevo cimiento. Luego, a las 2:01 p.m., cruzaba el umbral del cobertizo de Sofía y su mundo cambiaba. Se lavaba las manos y los brazos hasta los codos con jabón de Castilla y romero, fregando el olor del restaurante. Y entonces comenzaba el verdadero trabajo. Siguiendo el consejo de Sofía, había regresado a la cascada. No solo por el musgo, sino por la arcilla que bordeaba el estanque. Había pasado un día entero con las manos hundidas en el lodo frío y gris, recolectando la arcilla correcta, sintiendo su textura, su respiración. Con Sofía guiándola, había moldeado a mano una tapa gruesa y pesada para la vasija de fermentación, una que se sellaba perfectamente. La segunda fermentación fue un ejercicio de paciencia agonizante. Eran 6 semanas de espera, 6 semanas sirviendo café mientras su futuro literal se pudría o florecía en un cobertizo de tierra. Mientras tanto, la maquinaria de Aromas del Valle estaba en pleno apogeo. El rostro de Isabela estaba en todas partes. Vallas publicitarias en la autopista la mostraban en un vestido blanco etéreo, sosteniendo una botella de pureté que parecía un fragmento de hielo.
El eslogan era «La pureza es el nuevo lujo». Ricardo y ella aparecieron en la portada de la revista Valle Living, un artículo brillante titulado «La nueva dinastía, la boda que unirá negocios y corazones». Elena vio la revista en el puesto de periódicos al lado de la cafetería. Se detuvo, su uniforme de camarera sucio bajo el delantal. Vio la foto de Ricardo riendo, con el brazo posesivamente alrededor de la cintura de Isabela. Sintió un pinchazo, pero se sorprendió al descubrir que no era el dolor agudo de la traición que esperaba. Era un ardor frío más parecido a la ira. En la entrevista, Isabela se reía de las viejas y polvorientas fórmulas de la compañía. Mi hermana tenía gustos rústicos, dijo, una condescendencia que goteaba de cada palabra. Estamos mirando hacia el futuro. Antoine, nuestro genio francés, entiende que las mujeres modernas no quieren oler como el armario de su abuela. Armario de la abuela, repitió Elena en voz baja. El cuaderno de su madre estaba lleno de fórmulas tan complejas y vanguardistas que Antoine probablemente no podría ni leerlas. Elena compró un chicle, pagó la revista con sus propinas y se la llevó al cobertizo. La rompió por la mitad y usó las páginas para encender el pequeño quemador de leña que usaban para mantener la temperatura de la fermentación estable. Ver la cara sonriente de Isabela ennegrecerse y curvarse en cenizas le dio una satisfacción sombría y primitiva. Entonces llegó el día, la semana 52 del año, solsticio de invierno, el día más oscuro, el día que su madre había marcado en sus notas como el momento del giro. Elena y Sofía se pararon frente a la vasija de barro en el cobertizo silencioso. El aire era frío y olía a tierra húmeda. Elena miró a Sofía. La anciana simplemente asintió. Con manos temblorosas, Elena usó una pequeña palanca para romper el sello de arcilla seca que había hecho. Se partió con un satisfactorio crack. Levantó la pesada tapa de cerámica. El primer olor no fue a vinagre. No fue a podredumbre. Elena contuvo la respiración. Se inclinó más cerca. El aroma que se elevaba era imposible. No era una fragancia. Era un lugar. Olía a la piedra fría y húmeda de la cascada. Olía a las hojas caídas convirtiéndose en tierra fértil. Olía a ozono y a la dulzura fantasmal de una flor que solo florece de noche. Y debajo de todo, un acorde mineral, limpio y vibrante, que vibraba con vida. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia ni de dolor. Eran de asombro. «Mamá», susurró. Sofía se inclinó, inhaló profundamente y una lenta sonrisa arrugó su rostro. «Ahí está», dijo en voz baja. «Ese es el olor del arroyo después de la primera lluvia. El alma del valle. Lo has hecho, mi niña. Has capturado al fantasma». Elena usó una pipeta de vidrio comprada con 3 turnos de desayuno para extraer cuidadosamente el líquido concentrado del fondo de la vasija. Era de un color ámbar pálido, casi luminoso. Este era el Cœur du Valais, el corazón del valle, su base. Durante la siguiente semana trabajó como una mujer poseída. Tenía el corazón, pero un corazón necesita un cuerpo. Se sumergió en las notas de su madre. La fórmula para el corazón del valle no estaba completa. Era más bien un poema con ingredientes. Su madre había querido que esta base de musgo se combinara con notas que contaran una historia. La amargura del azahar, la nueva vida, la calidez del vetiver, las raíces profundas y el toque ahumado del incienso, el espíritu. Pero necesitaba los ingredientes, no los aceites procesados y estandarizados que Matilde importaba. Necesitaba el verdadero, aceite de jazmín grandiflorum cosechado al amanecer. Vetiver de origen ético, no de una fábrica. Incienso de la más alta calidad. Todo eso costaba una fortuna que no tenía. Sofía la observó luchar con los catálogos de proveedores durante un día antes de chasquear la lengua. Estás pensando como una compradora, Elena. Tienes que pensar como una vecina. ¿Qué quieres decir? Tu madre no compraba a extraños, compraba a amigos. ¿De dónde crees que sacaba el mejor jazmín, la mejor salvia? No de un catálogo. Vamos a dar un paseo. Sofía la llevó en su camioneta destartalada por caminos de tierra que Elena no sabía que existían, más allá de las fincas vinícolas pulidas, a las pequeñas granjas familiares que se aferraban a las laderas. Se detuvieron en una granja desordenada pero próspera, repleta de hileras de hierbas y flores. Un hombre anciano y curtido, con manos como raíces de roble, salió de un invernadero. «Jacobo», dijo Sofía asintiendo. «Esta es la hija de Laura». Jacobo entrecerró los ojos hacia Elena. «¿La hija de Laura?» Pensé que toda esa familia se había vuelto loca por el vidrio y el cromo. Me dijeron que mis hierbas no eran consistentes. Reconoció la frase de Antoine que había leído en el artículo. «Eso fue Matilde», dijo Elena con firmeza bajando de la camioneta. «Y su perfumero francés que cree que todo lo bueno viene en una botella sintética». Jacobo soltó un bufido. «Vete. No tengo nada para los de aromas del valle.
No estoy aquí por aromas del valle, dijo Elena. Me despidieron. Me echaron. Estoy aquí por mi madre. Y por esto. Sabía que las palabras no eran suficientes. Había anticipado esto. Sacó un pequeño vial de vidrio de su bolsillo, no más grande que su dedo meñique. Contenía el extracto puro del Coeur du Valais. Descorchó el vial y se lo tendió. Jacobo la miró con recelo. Cogió el vial, lo olfateó con cautela y se congeló. Su rostro, curtido y severo, se transformó. La incredulidad pasó por sus rasgos, seguida por el asombro, y luego algo parecido al dolor. Cerró los ojos. «Madre de Dios», susurró. «No he olido esto desde que Laura me trajo una muestra de la cascada hace 20 años». Miró a Elena, ya no como la hija de un jefe, sino como la heredera de un legado. «¿Qué es esto?» «Es la base de mi madre, la que nunca pudo terminar», dijo Elena. «Pero es solo el comienzo. No puedo terminarlo sin ingredientes reales, sin su jazmín, sin su salvia». Jacobo la miró fijamente durante un largo minuto. Luego, sin decir palabra, le devolvió el vial, se dio la vuelta y entró en su cobertizo desecado. Regresó con un fardo de vetiver seco tan fragante que hizo llorar a Elena y un pequeño frasco de un aceite de color dorado oscuro. «El jazmín no está en temporada», gruñó Jacobo. «Pero esto es de mi última cosecha. Lo guardaba para mí. Tu madre diría que este acorde de musgo necesita algo que lo ate a la tierra. Usa el vetiver. Y una sola gota de este jazmín». Elena extendió la mano hacia su monedero, donde guardaba el dinero de sus propinas. Jacobo apartó su mano con un golpe. «Guarda tu dinero de camarera, niña. Esto no es una venta, es una inversión. Laura era mi amiga. Esas víboras de la colina están vendiendo mentiras en botellas. Tú estás vendiendo la verdad». Miró sus campos. «Vuelve la semana que viene. El romero estará listo». Elena regresó al cobertizo de Sofía no solo con ingredientes, sino con un aliado. Esa noche no durmió. Bajo la única bombilla, con el cuaderno de su madre abierto, comenzó a construir. Usó el Coeur du Valais como su lienzo. Añadió la tierra del vetiver de Jacobo, el humo sagrado del incienso que Sofía había guardado durante años, y una nota brillante de bergamota que compró con sus propinas. Trabajó durante días, en un estado de trance. Comía sopa cuando Sofía se la ponía delante. Dormía en el catre del cobertizo. Perdió la noción del tiempo. Hizo docenas de pruebas. Demasiado humo. Demasiada tierra. Hasta que, una noche, todo encajó. Añadió la última gota del vetiver. Dejó reposar la mezcla durante 1 hora. Luego sumergió una tira de papel secante. La olió. Primero fue la frescura de la bergamota, como la niebla de la mañana sobre el valle. Luego se abrió al corazón. La salvia y el romero de Jacobo y Sofía, no ásperos, sino verdes y vivos. Y finalmente se asentó en la base. El Coeur du Valais se elevó, llevando consigo el incienso y el vetiver. No era solo un perfume. Era una cronología. Olía a pérdida, a tierra, a raíces profundas y finalmente a una promesa de lluvia. Sofía entró en el cobertizo al amanecer y encontró a Elena dormida, con la cabeza sobre la mesa de trabajo, junto a una docena de viales de prueba. Pero en su mano, apretada con fuerza, había una sola tira de papel. Sofía la cogió con cuidado, la olió y sonrió. «Ahí estás, Laura», susurró. «Te has tomado tu tiempo». El amanecer en el cobertizo de Sofía se había convertido en el único santuario de Elena. El resto de su vida era un ejercicio de resistencia, el dolor en sus pies, que ahora eran un mosaico de cicatrices y callos, el olor a grasa de la cafetería que se adhería a su cabello, y el constante zumbido de fondo de la boda de Isabela y Ricardo que se acercaba como una tormenta. Estaba en todas las noticias locales. La boda del año, el lanzamiento de Pureté, estaba programado para la recepción en la finca. Matilde no estaba simplemente celebrando una boda, estaba coronando a su nueva reina. Elena se sentó en el taburete, sosteniendo el pequeño frasco de su perfume terminado. Era todo lo que su madre había soñado. Era en todos los sentidos perfecto, y no tenía absolutamente nada que hacer con él. Sofía entró con 2 tazas de café. «Lo huelo desde la cocina, mi niña», dijo en voz baja. «Huele a victoria». «Huele a un sueño imposible», respondió Elena con la voz apagada por el agotamiento. «Sofía, es el mejor perfume que he creado. Es el mejor perfume que jamás he olido». «¿Y qué?» «Tengo exactamente 30 mililitros de él y un saldo bancario de $87 de propinas. Matilde tiene una fábrica, tiene vallas publicitarias, tiene una lista de invitados de 500 personas influyentes. Yo tengo un cobertizo». Sofía tomó un sorbo de su café, mirando a Elena por encima del borde de la taza. Sus ojos oscuros no tenían ni rastro de lástima. «Entonces peleas de manera diferente. Tu padre y Matilde construyeron un palacio en la colina. Pero tu madre, Laura, ella construyó la comunidad en el valle.
¿Dónde crees que está el poder real? Elena levantó la vista confundida. ¿Crees que Jacobo es el único al que Matilde ha insultado?, continuó Sofía. Jacobo te dio su jazmín. ¿Pero qué hay de la señora Pineda, la bordadora, a la que Matilde despidió porque su encaje hecho a mano era demasiado anticuado? ¿O del viejo Tomás, el soplador de vidrio, al que le dijeron que sus botellas no eran uniformes? Una idea pequeña y peligrosa comenzó a formarse en la mente de Elena. No era una idea de negocios, era una idea de guerrilla. No voy a venderlo, dijo Elena probando las palabras. No puedo, no así. Se levantó y caminó por el cobertizo, su mente acelerándose por primera vez en meses con algo más que la química. Ellos están lanzando Pureté, una fragancia sin alma en una botella producida en masa. Están vendiendo una mentira. Yo tengo la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. Voy a encontrar a todas las personas que Matilde e Isabela descartaron, dijo Elena, y les voy a dar un regalo. Durante la semana siguiente, Elena se movió por el valle como un fantasma, una sombra de la camarera. Usó cada hora libre, cada dólar de propina. Ella y Sofía embotellaron el perfume, pero no en frascos de laboratorio. Elena fue a la tienda de antigüedades del pueblo y con sus $87 compró una colección de pequeños frascos de perfume de cristal tallado. Todos eran diferentes, únicos, olvidados. Luego comenzó sus visitas. Fue a la señora Pineda, que ahora bordaba manteles en su pequeña sala de estar. Elena no le pidió nada, simplemente le ofreció el frasco. Mi madre admiraba su trabajo, dijo Elena. Esto es lo que ella estaba creando. Es el corazón del valle. La señora Pineda, una mujer con dedos artríticos pero ágiles, descorchó el frasco. Olió. Sus ojos cerrados se humedecieron. Es ella, susurró. Huele a la tierra de la mañana. Fue a ver a Tomás, el soplador de vidrio, que ahora hacía pisapapeles para turistas. Le dio un frasco. Fue a ver al hijo de Jacobo, que cultivaba las rosas que Matilde consideraba demasiado fragantes. Les dio a todos una parte del legado de su madre. No pidió dinero, no pidió ayuda. Solo compartió la historia. Y el murmullo comenzó. No fue un anuncio, fue un secreto. Empezó en el mercado de granjeros. La señora Pineda llevaba un pañuelo de seda rociado con él. La esposa del alcalde, una vieja amiga de la madre de Elena, la detuvo. ¿Qué? ¿Qué es eso? No es Pureté, lo he olido. Eso huele a limpiacristales. Es el corazón, dijo la señora Pineda simplemente. En una semana el corazón del valle se convirtió en la moneda social más candente del pueblo. Era el aroma que no se podía comprar. Era el perfume que se usaba como una insignia de honor, una señal de que eras parte del verdadero valle, no de la versión estéril de Matilde. La gente lo llamaba el fantasma de Laura. Mientras tanto, en la mansión, Matilde e Isabela estaban ajenas a todo. Estaban demasiado ocupadas con las pruebas de menú y las listas de prensa. Isabela estaba probándose el velo cuando uno de sus asistentes, un joven del pueblo, entró. «El camión de las flores está aquí, señora Isabela», dijo, oliendo el aire. «Huele increíble aquí arriba, muy limpio». Isabela sonrió radiante. «¿Es Pureté, no es divino?» «Oh, sí, muy moderno», dijo el asistente. «¿Pero ha olido el fantasma?» «Mi abuela dice que es como si la señora Laura hubiera vuelto». La sonrisa de Isabela se congeló. ¿El qué?» «Oh, nada», dijo el joven dándose cuenta de su error. Solo un rumor del pueblo. Isabela lo despidió, pero la semilla de la inquietud se había plantado. El plan de Elena estaba funcionando a nivel local, pero ella sabía que para tener un impacto real necesitaba salir del valle. Necesitaba un golpe de gracia. Solo había un nombre en la industria que importaba. Un nombre que incluso Matilde temía. Camila Vargas. La nariz. Camila era la crítica de fragancias más poderosa del mundo. Tenía un blog que podía hacer o deshacer una marca de $1.000 millones con una sola reseña. Era famosa por odiar las fragancias sintéticas y por llorar la muerte de la verdadera perfumería. Había sido la primera en escribir una reseña brillante del primer perfume de Laura, el que lanzó Aromas del Valle 20 años atrás. Elena sabía que Camila recibía cientos de muestras al día. No podía simplemente enviar la suya. Tomó la decisión más arriesgada de su vida. Gastó el dinero que había ahorrado durante un mes para el alquiler de Sofía. Sofía se lo perdonó, llamándolo costo de guerra, en un billete de tren de ida y vuelta a San Francisco. Se vistió con la única ropa decente que tenía, un vestido negro simple de segunda mano y las botas gastadas de su hijo. Llegó al edificio de cristal de la oficina de Camila Vargas. La recepcionista, con un traje minimalista, la miró con absoluto desdén. ¿Tiene cita? No, dijo Elena, pero la señora Vargas no acepta envíos sin cita, ni reuniones, ni muestras no solicitadas.
Puede dejarlo en el buzón de envíos de abajo. No, repitió Elena, su voz firme. No puedo. Sabía que tenía una sola oportunidad. Sacó el frasco de cristal tallado más hermoso que había guardado. No era para Camila, era de Camila. Por favor, dijo Elena extendiendo el frasco. Dígale que esto no es una muestra, es un recuerdo, dígale. Dígale que Laura del Valle terminó lo que empezó. La recepcionista suspiró claramente molesta y tomó el frasco con 2 dedos como si estuviera contaminado. Esperaré a que se vaya antes de tirarlo, murmuró. Solo hágale una pregunta, por favor, insistió Elena, su corazón latiendo con fuerza. Pregúntele qué piensa del musgo fantasma de la cascada secreta. La recepcionista se congeló. Ese nivel de especificidad era inusual. Puso los ojos en blanco, pero presionó el intercomunicador. Señora Vargas, disculpe la interrupción. Hay una mujer aquí, bastante insistente. Dice algo sobre un musgo fantasma en una cascada. Hubo un largo silencio al otro lado del intercomunicador. La recepcionista comenzó a parecer incómoda. Entonces una voz ronca, profunda y autoritaria resonó en la habitación, tan alta que Elena pudo oírla. ¿Qué dijiste? Dijo musgo fantasma, señora, repitió la recepcionista, otro silencio. Luego, mándela a entrar. Ahora. La recepcionista miró a Elena con asombro y luego con miedo. Presionó el botón para abrir la puerta de vidrio esmerilado. La señora Vargas la recibirá, dijo, su voz ahora un susurro respetuoso. Elena respiró hondo, apretando las correas de su bolso y cruzó el umbral, adentrándose en la guarida de la leona. La oficina de Camila Vargas no era la de una magnate. No había oro ni mármol. Era un espacio sereno, casi monástico, revestido de madera de cedro sin tratar y estanterías del suelo al techo que no contenían libros, sino miles de pequeños viales de vidrio ámbar. El aire olía a papel viejo, a cera de abeja y a algo sutilmente cítrico y limpio. Camila Vargas era una mujer de unos 60 años, con una melena de cabello plateado recogida en un nudo severo y ojos oscuros y penetrantes que parecían verlo todo. Llevaba un sencillo vestido de lino negro. No se levantó cuando Elena entró. Simplemente la observó, con la cabeza ladeada, como un ave de presa evaluando a una nueva criatura en su territorio. La recepcionista dijo, «Musgo fantasma», dijo Camila. Su voz era un susurro grave, como piedras lisas rozándose. Esa es una frase que no he escuchado en 20 años. Laura del Valle me hizo jurar que guardaría el secreto. Ella era mi madre, dijo Elena, su propia voz sonando pequeña en la quietud de la habitación. Lo sé, dijo Camila. Su mirada se desvió hacia las manos de Elena. Veo las manos de tu madre, veo sus ojos. Pero huelo a tocino frito. Elena no se inmutó. Me despidieron. Trabajo en la cafetería del pueblo. Es un trabajo honrado. Una leve sonrisa tocó los labios de Camila. Lo es, Matilde te echó, por supuesto. Esa mujer siempre prefirió el barniz al grano. ¿Y viniste aquí a qué? ¿A pedirme que escriba una reseña mordaz? No hago favores. No he venido a pedir un favor, dijo Elena. Sacó el frasco de cristal tallado de su bolso y lo colocó suavemente sobre el escritorio de caoba. He venido a cumplir una promesa. Mi madre nunca pudo terminar esto. Yo sí. Camila miró el frasco pero no lo tocó. ¿Qué es? Mi madre lo llamó el corazón del valle, respondió Elena. Los amigos de mi madre, la gente del pueblo, lo llaman el fantasma de Laura. Camila levantó la vista bruscamente ante eso. Audaz. La verdad lo es, dijo Elena. Con un movimiento lento, casi ritual, Camila Vargas tomó el frasco. No lo roció. Descorchó el tapón de cristal y simplemente inhaló desde la boca del frasco. Elena observó el rostro más poderoso de la industria de las fragancias. Y no vio nada. Camila era una máscara de impasibilidad. Cerró los ojos. 1 minuto pasó. 2. El silencio era tan denso que Elena podía oír el zumbido de una luz en el pasillo. Cuando Camila abrió los ojos estaban brillantes. Una única lágrima se formó en la comisura de su ojo derecho y rodó lentamente por su mejilla, dejando un rastro en su impecable maquillaje. No se molestó en limpiarla. 20 años, susurró, su voz ronca ahora por la emoción. He olido 10.000 perfumes desde que Laura murió. 10.000 mentiras, 10.000 copias. Y he estado esperando que alguien tuviera el valor de no usar almizcle blanco. Olió de nuevo, profundamente. Es la lluvia, dijo más para sí misma. Es la piedra del río. Es el lirio antes de abrirse. ¿Cómo? Fermentación simbiótica, dijo Elena. No química, biología y tiempo. Y arcilla del río para la vasija. Camila sintió lentamente una profunda admiración llenando su rostro. Puso el tapón en el frasco con una finalidad atronadora. Y mientras tú estabas haciendo magia, en un cobertizo esa tonta vanidosa de Matilde se prepara para lanzar pureté.
En la boda de mi hermana, confirmó Elena. Camila se reclinó en su silla. Y por primera vez, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Era la sonrisa de alguien que había estado aburrido durante una década y acababa de encontrar su nuevo juego favorito. Matilde me ha estado acosando durante semanas, dijo Camila. Quiere que asista. Quiere mi bendición para su agua de melón sintética. Le dije que no. Hizo una pausa. He cambiado de opinión. Se puso de pie, un movimiento fluido de poder. La boda es el sábado. Tengo una invitación de primera fila. Y voy a llevar una acompañante. Miro a Elena, sus ojos recuperando su agudeza. Ve a casa, Elena. Lava el tocino de tu cabello. Dile a la señora Pineda que te haga algo decente de usar. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a contar la verdad. Y la verdad, querida, está a punto de volverse muy, muy ruidosa. El día de la boda fue un evento sacado de una fantasía febril. La finca de Aromas del Valle estaba irreconocible, cubierta de arcos de rosas blancas importadas. Las de Jacobo no eran lo suficientemente uniformes, y kilómetros de tul. 300 invitados, la élite social del valle y la prensa de estilo de vida de la costa, se paseaban por el césped bebiendo champán. Matilde era la reina del baile, vestida con un traje de seda plateada, su sonrisa fija y triunfante. Ricardo, luciendo un smoking caro, no dejaba de mirar su teléfono, revisando los tweets de los blogueros de estilo de vida invitados. Isabela estaba en los aposentos superiores, una visión de encaje de diseñador, gritándole a una maquilladora que su delineador de ojos estaba desequilibrado. Elena llegó por el camino de grava, el mismo por el que había huido descalza meses antes. No llegó sola. En el asiento delantero de un sedán negro conducido por un chofer estaba Camila Vargas, con un traje blanco impecable que contrastaba con su melena plateada. En el asiento trasero, junto a Elena, estaban Sofía, Jacobo y la señora Pineda. Estaban vestidos con sus mejores galas de domingo, nerviosos pero con una dignidad de acero. Elena no llevaba un vestido de gala. Llevaba un sencillo vestido de lino de color verde oscuro, del mismo color que el estanque de la cascada, uno que su madre había dejado guardado y que la señora Pineda había arreglado para ella. Su cabello estaba recogido y no llevaba joyas. En sus muñecas y en el hueco de su garganta llevaba el corazón del valle. Los guardias de seguridad en la puerta, con auriculares, detuvieron el coche. Solo con invitación. Camila Vargas bajó la ventanilla y se quitó las gafas de sol. «Yo soy la invitación», dijo. El guardia palideció. Había visto su foto en el dossier de prensa. «Señora Vargas, bienvenida, pero su invitación es para uno». «Corregido», dijo Camila. «Es para 5. O puede llamar a Matilde y explicarle por qué la editora de Vogue y yo decidimos irnos a almorzar y escribir sobre cómo nos rechazaron en la puerta». El guardia tragó saliva y levantó la cuerda de terciopelo. Entraron. En la recepción justo cuando Matilde subía al escenario principal con el micrófono en la mano. La música se atenuó. «Bienvenidos, queridos amigos», exclamó Matilde, su voz resonando. «Qué día tan glorioso para celebrar la unión de dos familias, y la unión de la tradición y el futuro. Mi hija Isabela y mi maravilloso yerno Ricardo». Hubo un aplauso educado. «Y para celebrar», continuó, «estamos encantados de lanzar el futuro de las fragancias, Pureté». A una señal, docenas de camareros vestidos de blanco comenzaron a circular, llevando bandejas de plata con tiras de papel secante rociadas con el perfume agudo y ozónico. Matilde vio a Camila Vargas sentada en la primera fila. Su sonrisa se ensanchó. «Una victoria». Y entonces vio quién estaba sentada junto a Camila. Su rostro se congeló. Vio a Elena. Y no solo a Elena, vio a Sofía, a Jacobo, a la Pineda. Todos los Descartes, los fantasmas de la vieja compañía sentados en la primera fila de su triunfo. La gente alrededor de la mesa comenzó a oler las tiras de Pureté. Había sonrisas educadas. Murmullos de «es fresco, muy limpio». En la mesa principal, Isabela y Ricardo acababan de hacer su gran entrada. Isabela corrió hacia Matilde radiante. «Mamá es perfecto». «Todos lo están», y entonces ella también la vio. La sonrisa de Isabela se borró, reemplazada por una mueca de incredulidad y rabia. «Tú», siseó lo suficientemente alto como para que la primera fila la oyera. «¿Qué estás haciendo aquí? Estás sirviendo papas fritas al otro lado de la ciudad. Seguridad». «Cállate, Isabela», siseó Matilde agarrando el brazo de su hija. «Estás haciendo una escena», pero era demasiado tarde. La atención se estaba desviando. Camila Vargas se puso de pie. Lenta, deliberadamente, caminó hacia el escenario. Matilde, presa del pánico, no supo qué hacer. Camila cogió el micrófono de la mano atónita de Matilde. La multitud se quedó en silencio.
Que Camila Vargas tomara el micrófono en el lanzamiento de un perfume era el equivalente a que un dios descendiera del Olimpo. Gracias, Matilde, comenzó Camila, su voz grave resonando por los altavoces. Qué generoso. He venido hoy esperando encontrar el futuro de Aromas del Valle. Y de hecho lo he encontrado. Matilde y Ricardo intercambiaron una mirada de triunfo. Lo había conseguido. Pero, continuó Camila, su voz bajando a un tono peligroso, no está en esta botella. Dejó caer la tira de papel secante de pureté como si estuviera sucia. La multitud jadeó. El futuro de una casa de perfumes no es el cromo, Matilde. No son las botellas baratas producidas en masa. No es el agua de melón sintética. El futuro es el legado, es el alma. La mirada de Camila recorrió la multitud. Muchos de ustedes aquí conocieron a Laura del Valle. Sabían que era una genio. Lo que no sabían es que su mayor obra fue la que dejó inconclusa. Y que su hija, Camila señaló directamente a Elena. La ha terminado. Elena no se movió. Simplemente sostuvo la mirada de todos. Es una mentira, gritó Isabela perdiendo todo el control. Es una camarera. La despedimos. No es nadie. ¿Nadie?, dijo Camila con una risa seca. Esta nadie ha pasado los últimos 6 meses resucitando el corazón de esta tierra, mientras ustedes estaban ocupados eligiendo servilletas. Esta nadie ha creado una obra maestra. Camila levantó su propia muñeca. Lo que huelo en esta muñeca es el único perfume que ha importado en 20 años. No se puede comprar, porque Elena no lo ha vendido. Se lo ha dado a la gente que esta familia descartó. A los granjeros, a los sopladores de vidrio, a los bordadores. Los invitados comenzaron a murmurar. El aroma del perfume de Elena, que llevaba puesto, el de Camila, el de Sofía, comenzó a difundirse en el aire compitiendo con pureté. Y no había competencia. Uno era un grito agudo, el otro era una sinfonía. Un periodista de una importante revista de moda se inclinó y olió discretamente la muñeca de la señora Pineda. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, susurró. Eso es real. Matilde vio cómo todo se deshacía. El abogado de la familia, un hombre mayor que había trabajado con el padre de Elena, se acercó a ella. Matilde, dijo en voz baja, tu control de la empresa dependía de tu deber fiduciario de proteger el legado de Laura. Despedir a la única perfumista con el conocimiento de la propiedad intelectual y reemplazarla con esto, señaló el perfume pureté con desdén, mientras ella, señaló a Elena, creaba esto. Se llama mala administración grave. La junta tendrá un día de campo. El rostro de Ricardo se volvió del color de la leche agria. Vio las cámaras, no filmando a la novia, sino filmando a Camila y Elena. Vio a los blogueros escribiendo furiosamente. Vio su carrera, su alianza con esta familia desmoronándose. Elena comenzó dando un paso vacilante hacia ella, suplicante. Elena, yo no sabía. Elena lo miró. No había ira en sus ojos. No había dolor. Solo un vacío frío. Levantó una mano. Se acabó, Ricardo. Pero él me ama. O chilló Isabela, aferrándose al brazo de Ricardo. Es mi boda. Arruinaste mi boda. Ricardo se sacudió su brazo con violencia. Cállate, tontas, espetó. Miró a Isabela, su rostro una máscara de desprecio. Todo esto fue tu idea. Se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud desapareciendo. Isabela se quedó sola en el centro de la recepción, su velo torcido, el rímel corriendo por sus mejillas. El vestido perfecto ahora parecía un disfraz. Vio a Elena, rodeada por Camila, por Sofía, por la gente del pueblo, por los periodistas que ahora clamaban por oler su perfume. Y en ese momento supo que había perdido, no solo la compañía, lo había perdido todo. 6 meses después, el viejo laboratorio de piedra estaba bañado por el sol. Estaba impecable, pero no estéril. Los alambiques de cobre brillaban. Las mesas de madera estaban desgastadas por el trabajo. Olía a romero y a tierra. Elena, con su bata de laboratorio manchada, estaba moliendo vetiver en un mortero. La puerta se abrió y entró Sofía con una bandeja de café. La alquimista descalza, dijo Sofía sonriendo mientras dejaba un periódico sobre la mesa. La portada de la sección de negocios mostraba una foto de Elena en el laboratorio. El titular decía, «La venganza es dulce. El corazón del valle se agota en 90 segundos. Aromas del Valle se reestructura como cooperativa artesanal». Elena ni siquiera lo miró. Jacobo dice que el jazmín estará listo la próxima semana. Y Tomás ha soplado las primeras 100 botellas. Bien, dijo Sofía. ¿Noticias de los otros? Matilde perdió la demanda, dijo Elena, añadiendo el vetiver a una tintura. El abogado dijo que el acuerdo la dejó con lo suficiente. La vi la semana pasada, en la cafetería, preguntando por el puesto de anfitriona.
No la contrataron. Sofía soltó un bufido. Justicia. Isabela está en Europa, continuó Elena. Vive con un varón dudoso. Sigue intentando que su cuenta de Instagram despegue. Elena tomó un frasco de El Corazón del Valle. Lo olió. El mismo aroma de la cascada, el mismo olor a verdad. Ya no olía a dolor, olía a hogar. Ella siempre dijo que yo era la hermana equivocada, murmuró Elena. Y tenía razón, dijo Sofía, poniendo una mano sobre el hombro de Elena. Eras la equivocada para su mundo de mentiras. Y la única correcta para este. Elena sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en años. Volvió a su trabajo, a sus esencias, a la tierra. Había recuperado su compañía, su hogar y su nombre. Pero lo más importante, había recuperado el alma de su madre. Y al hacerlo, finalmente había encontrado la suya.